Capítulo 35. La fase actual de la Tierra, fin de un ciclo y principio de otro. Los trabajos que están siendo realizados en la Tierra, en este fin de siglo y de civilización, eran de urgente necesidad desde hace varios siglos, porque hay que preparar el planeta en las condiciones debidas, para acomodar en él, a la nueva generación que ya está llegando. Los historiadores del futuro, registrarán la fase actual de la Tierra, como fin de un ciclo, y principio de otro, que se prolongará durante varios miles de años. La Tierra no puede dejar de seguir la evolución de todos los demás planetas habitados, adaptándose a las circunstancias peculiares, y a la evolución de sus habitantes. Cada vez que una civilización nueva se destina para un planeta, es necesario primero, modificarlo y prepararlo, antes que ésta llegue. En el caso de la Tierra, según ya fue ampliamente divulgado, hay necesidad de mejorar varias áreas de su suelo, para que puedan ser de utilidad a sus futuros habitantes. Estas mejoras tan necesarias, no pueden ser efectuadas en silencio, porque serán hechas en la profundidad del suelo, y su repercusión será estrepitosa. Por supuesto, ya estáis todos avisados, y por lo tanto prevenidos, para que no os dejéis sorprender por estos inevitables acontecimientos. Una buena manera de estar preparados para recibir tales acontecimientos, sin perder vuestra tranquilidad de seres espirituales que realmente sois, será que os consideréis de convalecencia en determinada región, ciudad, o aldea, a la cual, ninguna otra cosa os prende, además de vuestro propio deseo de gozar las ventajas, que en ese lugar existen para vuestra vida de tranquilidad y reposo. A cierta altura, os dicen que tenéis que dejar aquel lugar, porque será todo removido para entrar en obras, y solo muy pocas personas podrán permanecer allí. Vosotros, que no pertenecéis a aquel lugar, y que solo estáis allí transitoriamente, tomaréis enseguida vuestra resolución, prepararéis vuestras cosas tranquilamente, y con una mirada de despedida, cogeréis vuestra conducción, para regresar a vuestro hogar, que dejasteis lejos o cerca de allí, donde continuará vuestra vida en las circunstancias peculiares. Esta imagen tiene el objetivo de ilustrar un hecho, que podrá verificarse en días, meses, o años próximos, relacionados con los acontecimientos proclamados para vuestro pequeño mundo terreno. Si alguno de mis estimados lectores es convidado por las fuerzas superiores, para que regrese al hogar que dejó en algún punto, lejos o cerca de aquel que ahora se encuentra, el proceso a ser utilizado, es poco más o menos ese que yo escribí, con la diferencia, de que sus cosas deben ser preparadas con bastante antelación, desde ahora por ejemplo, porque podrá darse el caso, que la intensidad de los trabajos no dé tiempo para prepararlos, y solo tengáis el tiempo justo, para esa mirada de despedida. Esto que aquí escribo, es solo una imagen de lo que podrá suceder, y que sin duda alguna, sucederá en muchas partes de la Tierra. Y como ningún perjuicio moral o material, tendrán todos los que estén atentos a los acontecimientos, y convenientemente preparados para enfrentarlos. Me parece que lo mejor, es que todos se preparen desde el momento que tomen conocimiento por medio de estas líneas, para que no estén desprevenidos, cuando ese día llegue. Si me fuese posible, os pintaría un cuadro sobre los planos espirituales, donde viven millones de almas, que no pudieron bajar a la tierra para una nueva encarnación, y también otros muchos millones que, habiendo acabado su última existencia en la carne, se encuentran gozando de un reposo merecido. Si me fuese posible, repito, describiros un cuadro de estos planos, y evidenciar para vuestra comprensión, la paz, la tranquilidad, y la bienaventuranza de todas las almas, que conquistaron en la tierra estos divinos dones, estoy seguro, mis queridos lectores, que todos vosotros, estaríais deseando el momento de dejar también vuestro cuerpo en la tierra, para regresar inmediatamente que fuese posible, a aquella vida espiritual que os espera.
Tengo que deciros, que aquel que se quite la vida anticipadamente, al tiempo que le fue señalado para permanecer en la carne, estará cometiendo un acto condenable contra él mismo, contra su propia vida terrena, y en estas condiciones, nunca conseguiría llegar a su plano espiritual. Siendo las leyes divinas, sabias y perfectas, contra las cuales ninguna especie de violencia subsiste, aquel de mis lectores que cometiese un acto de violencia contra él mismo, se vería inmediatamente sorprendido, con su permanencia al lado del cuerpo, o cerca de él, por todo el tiempo que debería vivir aún en su existencia terrena, y durante todo ese tiempo, cuántos sufrimientos tendría que padecer. La vida de cada ser humano no le pertenece, pertenece a Dios, y solo Él puede determinar su fin, o su interrupción. El hombre y la mujer tienen el deber de proteger la salud de su organismo, que conducen como un vehículo, para permanecer en el suelo terreno, siendo hasta regiamente premiados, aquellos que supieron prolongar al máximo la vida de su cuerpo, que construyeron y usaron, durante su permanencia en la tierra. Es necesario tener en cuenta, lo difícil que es en el alto, conseguir permiso para una nueva reencarnación. Existen en el alto, conforme ya dije, muchos millones de almas, deseosas de bajar al suelo terreno, para proseguir su curso de aprendizaje, y no consiguen ver realizado este deseo. Esto, mis queridos amigos, debe ser dicho y propagado, para que lo sepan todos los hombres y mujeres que conocéis, y de esta manera, aprovechen su encarnación actual, para prepararse como deben y necesitan. Una vez que dejen el cuerpo en la tierra, y sus espíritus regresen al alto, podrán verificar que mis palabras son completamente verdaderas. Todos nosotros, espíritus de luz, que bajamos a la tierra en misión de servicio divino, lamentamos en lo íntimo del corazón, la observación que tenemos que hacer, porque resalta por todas partes a nuestros ojos. Seres humanos que ya poseen alguna elevación espiritual, y por esto tienen un regular grado de inteligencia, se dejan aún dominar por la práctica de actos incompatibles con las leyes divinas, como si estuviesen adormecidos en el interior del cuerpo que conducen. Contemplad, por ejemplo, la promiscuidad de hombres poseedores de luz espiritual y de inteligencia, con criaturas que aún carecen de estos predicados, hundidos en el placer condenable del alcohol, cuyo efecto a largo plazo, tanto perjudica a las víctimas de ese vicio. Es para nosotros, motivo de profunda tristeza, en vista del daño que la práctica de este vicio ocasiona a esos espíritus. Yo rogaría entonces a todos mis estimados lectores, que se hicieran defensores del bien y la felicidad en la tierra, aconsejando a sus amigos, que se aparten del alcohol y de los placeres indignos, para que puedan elevarse más rápidamente en su escala de progreso espiritual. Esta recomendación es hecha permanentemente por los guías espirituales de cada uno de estos hermanos encarnados, a su espíritu, durante las horas del sueño del cuerpo. Pero es muy difícil que la memoria física registre lo que al espíritu le fue dicho. Por esto, es que yo os pido que seáis vosotros mismos, intérpretes de viva voz a vuestros amigos. Estaréis con esto, siendo auténticos servidores del Señor Jesús en la tierra, porque estaréis contribuyendo para el bien y la felicidad de vuestros compañeros de viaje terreno. A continuación, voy a contaros una pequeña historia, que estoy seguro os gustará. La historia es de un hombre que vivió en la tierra, como todos nosotros aquí vivimos muchísimas veces, en busca de conocimientos y experiencias, lo que quiere decir, más evolución. Este hombre, vivió aquí la última vez hace unos 15 siglos, y tuvo a su cargo, la dirección de un gran país, habitado por un conjunto de razas, todas ellas, disputando la primacía en el valor y la inteligencia. Había también una variedad de creencias religiosas, según las ideas de cada raza. Como era muy difícil gobernar el país, y que todos estuviesen contentos, porque esto es imposible,
este hombre, queriendo agradar a todos sus gobernados, solicitó un día, que cada raza humana nombrase un representante, para desempeñar las funciones de consejero en su gobierno, para que de esta manera, se pudiese gobernar el país a gusto de todos. Empezó la elección de los mejores de cada raza, proceso que llevó algún tiempo, debido al sistema empleado, pero que, a todos les pareció excelente. Inicialmente, cada raza humana escogió 100 personas, entre las más categorizadas para ejercer las funciones de consejero del rey. Seguidamente, esas 100 personas eligieron entre ellos, los más cualificados en un número de 20, seleccionando de esta manera los mejores. A continuación, debían escoger uno entre esos 20, y aquí es que se presentó la gran dificultad, porque después de varios escrutinios, resultaban todos en igualdad de votos, un voto para cada uno. Esto sucedió también, en las elecciones de todas las otras razas que poblaban aquel gran país. Como después de varias tentativas no se llegaba al resultado esperado, que debía ser un representante de cada raza, para servir de consejero del rey, este determinó que se hiciera un sorteo, entre los últimos 20 escogidos de cada raza. Esta determinación fue recibida con cierto descontento, por parte de todos los que se consideraban ellos mismos, los cualificados para desempeñar el ambicionado cargo, pero las órdenes del rey debían ser cumplidas. Se verificó el sorteo, y salieron 8 escogidos, para desempeñar las funciones de consejeros del rey, en todos los asuntos administrativos del país. Con esta medida, quería el soberano acabar con las protestas de todas las clases, a ciertos actos administrativos, leyes y reglamentos decretados, en favor de la vida administrativa, y la felicidad de su pueblo. Teniendo junto a él, los hombres más categorizados de cada sector de su pueblo, pensó el soberano haber eliminado para siempre, los votos contrarios, y las protestas, de cada una de aquellas razas que poblaban su país. De esta manera, se formó el nuevo cuerpo de consejeros. Verificó el soberano, que una poderosa corriente de simpatía se extendía por todo el país, y todos sus habitantes demostraban su perfecta comprensión a la medida, tan inteligentemente tomada por su soberano. Con esta medida, en cada deliberación, opinaría un representante de cada sector del pueblo, y acabarían así las reclamaciones que anteriormente habían. La población entera dio su apoyo al soberano, que con tanta inteligencia, intentaba eliminar motivos de insatisfacción entre su pueblo. A partir de entonces, todo y cualquier acto administrativo, era refrendado por los consejeros representantes del pueblo. Bien deprisa surgió el descontento. Fue aprobada una ley, relacionada con los derechos y deberes de cada uno. En una época, en que solo los más poderosos conocían los límites de su propia voluntad, en el trato con los demás, produjo esto, una ola de protestas violentas, por parte de las clases poderosas, pero, todo lo contrario, un apoyo incondicional por las clases menos favorecidas. Inmediatamente, las clases poderosas iniciaron una campaña, presionando para que fuesen dimitidos del Consejo, los representantes que habían aprobado aquella estúpida ley. Cuando este asunto fue llevado al conocimiento del soberano, este impuso una sola condición, que presentasen sustitutos, para los consejeros que pretendían dimitir. Los descontentos se reunieron, y por mucho tiempo, no consiguieron seleccionar sus nuevos representantes, debido a que todos ellos, ambicionaban ocupar aquel elevado puesto en la administración del país. Como no pudieron llegar a un resultado, por medio de la elección, determinó el soberano que lo hicieran otra vez por sorteo, y así fue hecho. Fueron de esta manera, a disgusto con su representante. El soberano atendía con paciencia todas las reclamaciones, que le hacían en este sentido. La historia sería muy larga de relatar con todos sus detalles. Resumiré diciendo,
que el nuevo cuerpo de consejeros, al refrendar cierta medida, que se refería al comportamiento moral de cada ciudadano, con relación a su semejante, por el cual se debía reconocer, que todos los hombres y mujeres son hijos de Dios, y, por consiguiente, hermanos sin excepción de clases ni razas. El nuevo consejo, repito, al aprobar tal medida, se vio inmediatamente envuelto en una nueva ola de protestas, por parte de las clases ricas y poderosas, que negaban indignadas, reconocer como hermanos, a los pobres o miserables hambrientos. Consideraban esto un insulto, una locura, y exigían que fuese dimitido el consejo que había aprobado aquel desatino. El soberano, siempre deseoso de contentar a su pueblo, consintió en que se formase un nuevo consejo, si esto es lo que querían cada una de las clases representadas. Impuso solo una condición: las medidas hasta entonces refrendadas serían definitivas, y estarían en vigor, porque fueron aprobadas para la felicidad de todos sus súbditos, y la grandeza moral del país. Con esta condición, fue constituido un nuevo consejo, el cual también aprobó nuevas e inteligentes medidas administrativas. A cada una o dos de ellas, sucedía una nueva ola de protestas, con la imposición de sustituir el cuerpo de consejeros. El soberano, siempre paciente, solicitaba la indicación de nuevos representantes, los cuales también refrendaban nuevas medidas, para el bienestar y felicidad del pueblo. Para finalizar, os diré que las substituciones de los consejeros del rey, solo terminaron, cuando los 20 anteriormente escogidos, ocuparon aquella elevada función, durante un periodo de muchos años, al fin de los cuales, el país tuvo todas las leyes que debían contribuir, para su perfecta organización moral y espiritual. El hombre que supo realizar semejante tarea, es conocido en el Alto, como uno de los mayores administradores, que ya pasaron por la tierra en todos los tiempos.